Continuamos con nuestra clase del perdón. Vamos a ver en esta sesión, errar es humano, perdonar también. Mateo capítulo 6, por favor. Lógicamente para estas enseñanzas hemos consultado varias fuentes. Una de esas fuentes dice del perdón, lo define de la siguiente manera. Me pareció tan interesante que quiero compartirlo con ustedes. Dice: el perdón consiste en esencia en que el perdonante, que estima haber sufrido una ofensa, por eso es perdonante, decide, ya sea porque le pide el ofensor o por su propia voluntad, no sentir resentimiento con la persona que lo ofendió. De tal manera que decide cesar su ira o indignación contra él mismo, renunciando eventualmente a reclamar un castigo o restitución, y el perdonante opta no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De esa manera, las relaciones entre el ofensor perdonado y el ofendido perdonante no quedan afectadas. Me pareció muy interesante esto. Esto es perdonar. Es cancelar la deuda. De hecho, hubo una deuda. No negamos que sí. La perdonamos, la cancelamos, como si nunca hubiese ocurrido. Mateo 6, en el versículo 12, dice... Este es el contexto de la oración llamada de esta manera, Padre Nuestro, ¿no? Dice, 6.12, Mateo 6.12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, ya sabemos cuál es el contexto. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, porque hay una cosa muy linda que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, porque Dios, ¿qué hizo? Le dio una vuelta de rosca más a su amor en esta administración después del día de Pentecostés. 2 Corintios capítulo 5. Fíjate lo que dice ahí el versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando Jesús soportó el madero por todos nosotros, Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a la gente del mundo sus pecados. Ahora bien, quiero preguntarles algo, porque acabamos de leer hace un ratito nomás parte de la oración, de la así llamada oración que llaman todos Padre Nuestro, ahí en Mateo 6 que habíamos visto recién. Muy bien, en el instante en que todo el mundo estaba siendo perdonado por Dios en el madero de Jesucristo, en ese instante, ¿todo el mundo estaba perdonando a sus deudores? Seguramente que no. Cuando usted confesó y creyó, según la fórmula de Romanos 10:9, ¿usted en ese momento tenía a todos sus deudores perdonados? Se me ocurre pensar que no. Difícilmente fuera así. Sin embargo, si usted es hijo de Dios, quiere decir que fue perdonado por Él independientemente de que usted haya perdonado a los demás. A partir de aquí, nosotros comenzamos a ver un estándar de superior calidad de perdón en virtud del sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. De todos modos, no quedamos excluidos de la responsabilidad de perdonar como fuimos perdonados por Dios.
Salmos 103, en la mitad de la Biblia. Salmo 103, un salmo maravilloso de la palabra de Dios. El profundo conocimiento de Dios acerca de nosotros, o sea, acerca de nuestra inclinación natural a hacer lo incorrecto, está muy documentado en la palabra de Dios, como también lo está documentado su actitud constante de perdón al hombre. Mirá lo que dice en Salmo 103 en el versículo 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Al revés de nosotros. Nosotros somos grandes para la ira y lentos en misericordia. Pero podemos aprender de nuestro Padre Celestial 4 cosas que Jehová es según este versículo: misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, dice el 10, conforme a nuestras iniquidades, gracias a Dios, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 4 cosas que Jehová no hace. Ya aprendimos 4 cosas que Jehová es en el versículo 8. Ahora vamos a ver 4 cosas que Jehová no hace. No contenderá para siempre, no guardará el enojo para siempre, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, y la 4, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Vean, la altura entre el cielo y la tierra es inconmensurable o inmedible, no se puede medir. Y si vos dijeras que la misericordia de Dios es tan grande como de acá a la luna, vos estarías diciendo que la misericordia de Dios es de 384.000 kilómetros. Te digo, es un montonazo de misericordia, pero sería medible. La de Dios es desde los cielos a la tierra, es inmedible. ¿No? ¿Cómo agarrás para medir? No hay ningún científico que pueda medir esa distancia. Los cielos es toda la extensión. ¿Cuánta es esa extensión? Infinito. Todavía hay sondas que hace 10 años que están dando vuelta por ahí y no encontraron la pared del universo. ¿Sabes qué? No la van a encontrar, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? Así es la misericordia de Dios. Si la tendrías que medir, sería desde el cielo o desde la tierra al cielo, inconmensurable, inmedible. Así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué tan lejos se encuentra el oriente del occidente? Les digo, están intocables. Van a ver por qué. Hagan de cuenta, imagínense el globo terráqueo. Entonces tienen acá, que más o menos tiene unos grados de inclinación. La última vez que lo medí no me acuerdo cuánto medía, por eso no me acuerdo cuánto es, pero son unos grados. Entonces acá tenemos el casquete polar del norte, el polo norte, y acá está el sur. Entonces yo te digo, mira, abrigate bien y nos encontramos en el polo norte. Vos echás a andar hacia el norte y cuando llegás a una banderita que dice, acá está el polo norte, ahí llegaste. Lo mismo si nos encontramos en el polo sur. Pero si vos estás acá en el globo terráqueo, así, ¿no es cierto? Digamos, en la panza del globo terráqueo. Estás acá, decís, andá al oriente a buscar al occidente, caminás hacia allá, seguís sin encontrar el occidente, porque el occidente sigue estando a tu izquierda, y seguís buscando, ¿entendés? Entonces, es inmedible también. ¡Qué bárbaro que haya puesto esta figura! Cuando vos lo ves, entre comillas, geográficamente, te das cuenta cuánto engrandeció Dios su misericordia y cuánto alejó de sí nuestras rebeliones. ¡Qué bárbaro! Una representación para la misericordia infinita vertical e infinita horizontal para lo que Él alejó nuestras rebeliones de Él. Eso es... Mirá la imagen que nos dio Dios. Qué lindo, qué bueno que está esto. Como Dios conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo, nos proveyó un perfecto intercesor para cuando sea que pequemos. Pedimos perdón y nuestra falta es remitida, borrada, desaparece como si nunca hubiera habido falta en primer lugar. Versículo 13.
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de todo el mundo. Me dejaron que dijera lo que quisiera, ¿verdad? ¿Ven que no dice de todo el mundo? Dice de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. ¡Wow! Él sabe, Él se acuerda que somos polvo. Él conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. Todos nosotros, seamos o no padres, vemos como los padres se compadecen con los hijos. Bueno, imagínate vos cuánto se compadecerá Dios de los que lo respetan, porque temen no es de temor, de tener miedo, es de respetarlo profundamente a nuestro Padre Celestial, porque Él no es temible, Él es respetable, no temible. Así como Jehová conoce nuestra condición, conozca usted su condición y conozca usted la condición de sus hermanos en Cristo. La palabra dice que Él sabe que somos polvo. ¿Y sabe a qué se refiere? A usted y a nosotros. Usted es polvo, yo soy polvo, todos nosotros somos polvo. Jehová se acuerda de eso, acordémonos nosotros. Que no solamente usted es polvo, sus hermanos también son polvo. Sabiendo estos detalles en Efesios 5, sabiendo estos detalles del corazón de nuestro Padre, ¿por qué no imitarlo como hijos de Dios que nosotros somos? Mirá lo que dice Efesios 5. Muchos saben dónde voy, a la primera parte de Efesios 5, en el versículo 1, donde dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como Cristo nos amó, que Él sí lo imitó a Dios y le salió muy bien. Y como Él fue un hombre y usted es un hombre, o más bien, aunque sea una mujer, Jesucristo era miembro de la raza humana, era semejante a usted que es miembro también de la raza humana independientemente de que sea hombre o mujer. Podemos imitarlo a Cristo, que Él lo imitó a Dios. Dice acá que lo imitemos a Dios como hijos amados y que andemos en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiere decir que la ofrenda que hizo Jesucristo de sí mismo, a Dios le pareció buena, quiere decir que le olió bien, era un buen perfume para Dios. Fue un buen sacrificio el del Señor Jesucristo a los ojos de Dios. Jesús se condujo como un hijo amado en quien Dios tuvo complacencia, imitando a su Padre en amor, entregándose a sí mismo por nosotros. Eso es lo que lo hizo una ofrenda de olor grato. Atienda mucho a esto. Fíjese lo que yo le voy a decir para que usted reflexione y piense y vea la grandeza de esto en la palabra. Cada vez que usted perdona, usted se encuentra identificado con Cristo y sus logros en la cruz. Se lo digo de nuevo. Cada vez que usted perdona, usted se encuentra identificado con Cristo y con sus logros en la cruz. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Porque es ahí donde Él logró nuestro perdón, en la cruz, en el madero. Ahora, Pedro, como siempre decimos, gracias a Dios por Pedro, él quiso tener precisiones acerca del perdón dentro de la casa de creyentes, de la casa de la familia de Dios. Entonces fue a Jesús. Aprendamos nosotros junto a él cuál fue la respuesta que le dio el Redentor. En Mateo 18, por favor. Mateo 18. En el versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, abrimos con este versículo nuestra clase. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, la verdad, no importa si usted sabe multiplicar o no, nosotros le vamos a hacer la cuenta por usted. Son 490 veces. Y la verdad, son un montón de veces. Son muchas veces las que dice acá el Señor Jesucristo. Y un aprendizaje importante de este registro se da en la respuesta que le da Jesús a la inquietud de Pedro. Y es el reconocimiento por parte de Jesucristo de la continua necesidad de perdonar y ser perdonado en la familia. ¿Lo ven? Acá hay un reconocimiento implícito, porque Jesucristo le pudo haber dicho, no importa que nos perdonemos entre nosotros,
O no importa la cantidad de veces, Jesucristo le dijo 70 veces 7. Ya que Él le dijo 7, Jesucristo lo multiplicó por 10, 70 veces 7. Así como la palabra de Dios nos insta a orar sin desmayar, nos insta también a perdonar sin desmayar. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Lo hermoso del caso es que lo que valió para Pedro también vale para nosotros. Es decir, Pedro y nosotros podemos perdonar esta inmensa cantidad de veces a cada hermano. A su vez, cada hermano debería dispensarnos el perdón la misma cantidad de veces a nosotros. Eso es un andar cristiano obediente a la palabra de Dios. Y al decir 70 veces 7, que son 490 veces, no quiere decir que usted dice, ok, bueno, a ver, vamos a ver, usted agarra una libretita, que en realidad lo desafío a que tenga, va a ver que en lugar de una libreta, si quiere anotar los pecados de su hermano contra usted para saber cuántas veces lo perdonó, en lugar de una libreta sabe que va a llevar a usted una carretilla, una enciclopedia de cantidad de hojas. Y usted pone acá, Eduardo Dinotto, sonó. Ya al poner eso, listo. Entonces, bueno, lo perdonó una vez, 2 veces, cuando llegó a las 490 lo tacha Eduardo Dinotto. No quiere decir eso, no es literal, quiere decir una cantidad inmedible de veces, todas las veces que haga falta. Y ojo con esto, perdonar no es negar el hecho que hubo una ofensa, la hubo. Justamente como ocurre en ofensas es que se hace imprescindible el perdón. Siempre existe la posibilidad de ofensa entre las personas. Eso es tan innegable como lamentable, pero es así. No es que celebramos la ofensa, bueno, está todo bien. No, no está nada bien con ninguna ofensa. Pero ocurren cada tanto, no nos damos cuenta, o bueno, pero cada tanto ofendemos y cada tanto alguien nos ofende a nosotros. El pasado no tiene cómo ser cambiado. Es imposible pegar las hojas del almanaque. Una vez que se terminó el día 1, ya estamos en el día 2. ¿Cómo hace usted para...? Usted puede pegar las hojas del almanaque, pero eso no lo retrotrae usted hacia atrás al momento que lo ofendieron. Ahora, piénselo, qué buenas expectativas de convivencia pacífica y en unidad tenemos dentro de la familia de Dios si todos nosotros nos perdonamos los unos a los otros 490 veces, si quiere hacer la cuenta y si quiere llevar la cuenta. Mateo capítulo 18, les dije muy bien. Este registro que vamos a leer compara el reino de los cielos con un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, del que podremos sacar muchísima y muy buena información para nosotros. Este registro nos va a enseñar cuánto fuimos perdonados y cuánto deberíamos perdonar. Van a ver, es hermoso. Mateo 18 en el versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. No nos dice nada a nosotros. Por empezar, 10.000 parecería mucho y en verdad, bueno, claro, sí, claro, es un montón de lo que sea. Pero ¿saben una cosa? En verdad, el talento no era una moneda. Era una suma de dinero. Por ejemplo, acá a los 1.000 pesos le decimos luca. Una luca es 1.000 pesos. Una gamba, decimos, son 100 pesos. Entonces, luca y gamba, en nuestro ejemplo, no es un número, es un número en realidad que representa una cifra más grande. Es una cifra equivalente. Bueno, muy bien. Entonces, el talento era equivalente a 600 denarios. Un talento son 600 denarios. Habíamos visto en la sesión anterior que la paga por un día de jornal era un denario. ¿Lo van viendo ahora? Un día es un denario. Un talento son 600 denarios. Muy bien. Si hacemos una simple multiplicación o producto de 600 denarios por 10.000 talentos, ¿saben cuántos denarios tenemos? 6 millones de denarios, que es equivalente a 6 millones de días de trabajo. Yo me tomé el tiempo de dividirlo por 365 sin tomar en cuenta que algunos años son bisiesto, no sé, algún día feriado o lo que fuera.
Son algo así, presten atención, a 16.000 años de trabajo. Ahora bien, ponete a pensar que vos debieras un equivalente a 16.000 años de trabajo. ¿Lo pagarías? ¿Lo terminarías? No lo pagarías nunca. Bien. Esto Jesús le estaba diciendo a gente que podía hacer esta multiplicación que nosotros acabamos de hacer. Ellos entendían lo que era 10.000 talentos. Ellos sabían que era equivalente a unos 16.000 años de trabajo. Ellos entendían, igual que nosotros ahora, que esa cifra era simplemente impagable. No se podía cancelar, no se podía pagar. Justamente, como esa deuda que teníamos con Dios era impagable, ¿saben qué hizo? Dios dijo, bueno, yo la voy a pagar por ellos, con la sangre, la preciosa sangre de mi valioso Hijo Jesucristo. Dios pagó esa deuda impagable, porque para nosotros era impagable, Dios la pagó por nosotros. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, y acá tendría que decir que la figura tendría que ser chocolate por la noticia, nadie podría pagar eso, lógicamente, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Bueno, muy bien. Acuérdense que esta es una representación por aproximación. Exagera para que nosotros entendamos el concepto central de la parábola. No significa que si nosotros no podemos, y de hecho no ha significado, porque si sos hijo de Dios, Dios pagó los 10.000 talentos por vos, de hecho, y ya lo habíamos dicho, que pagó el precio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no significa que si vos no podés pagar, Dios va a vender a tu señora y a tus hijos, a tu esposa y a tus hijos. No significa eso. Quiere mostrarnos la gravedad de la situación en la que nos encontrábamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Entienden, no? No es que Dios hará eso. Nada que ver, por favor. Yo sé que no hacía falta que yo explicara esto. Muy bien, 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjate lo que hizo el Señor. Le soltó y le perdonó. No dijo, ok, ¿cuánto me podés pagar de los 10.000? No, esto es muy similar a lo que hizo Dios con nosotros. Dios nos vio y dijo, no, a este le voy a tener que pagar yo por él. Y bueno, voy a dar mi hijo por él. ¿Ven lo que quiere decir? Así es con nosotros y nuestros hermanos en Cristo cuando tienen una deuda con nosotros. La soltamos a la deuda, los perdonamos. La imagen provista por este relato puede conmocionar a la mente occidental como nuestra, o occidental quizás podría decir, y nos muestra el destino que hubiese sido el nuestro si fuéramos representados por este siervo deudor. A la vez, en los versículos que siguen, nos va a mostrar como en un espejo la actitud tristemente normal de la naturaleza de ira de cada uno de nosotros para con respecto a nuestros hermanos en Cristo. 28. Pero saliendo aquel siervo al que le acababan de perdonar 16.000 años de trabajo, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Recuerdan? Él debía 10.000. Esto es 100 veces menos. Él debía 10.000, este le debía 100. Son muchas veces menos, perdonen. Es muchas veces menos, porque le debía 100 denarios. El otro debía 6 millones de denarios. ¿Entienden la cifra? El Señor lo perdonó a él de 6 millones de denarios y ahora él se encuentra con un consiervo que le debía a él 100 denarios. Mirá vos. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo, pagame lo que me debés. Dame la mía, le dijo él. Dame los 100 denarios. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, ¿les recuerda que él hizo lo mismo antes? Postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. ¿Recuerdan que él pidió paciencia también? Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Lo mismo que hizo él con el rey. Mas él no quiso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, totalmente opuesto a lo que hizo el rey con él.
¿qué te parece que quiere decirnos Dios con esta parábola? Si no te diste cuenta, Dios nos pone a nosotros en el lugar que debíamos 6 millones de denarios. Y nuestros consiervos o nuestros hermanos, como mucho, nos deben 100 denarios. Entre 100 y 6 millones, no necesitas ser licenciado en matemáticas para darte cuenta que hay una diferencia infinita entre un valor y el otro. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, yo te perdoné 6 millones de denarios porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Vean, la representación matemática aquí es maravillosa. Nos informa que en la opinión de Dios, Él nos perdonó 6 millones de denarios y compara esa ofensa con cualquier otra ofensa que nos puedan hacer. Es como si el Padre nos dijera: yo te perdoné 6 millones de días de trabajo, ¿vos no podés perdonar 100? ¿Qué te pasa? ¿Entendés lo que nos está diciendo? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es tan mucho como yo tengo que perdonar. Dios te perdonó a vos, por mucho más que lo que vos tendrías que perdonarnos a nosotros. 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. No pierdan de vista que es una parábola y exagera. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, a su hermano, sus ofensas. Damas y caballeros, errar es humano, perdonar también. Perdonar también es humano. Hay una frase por ahí que dice: errar es humano, perdonar es mentira. Bueno, es que es mentira la frase. Perdonar es divino. Perdonar es divino en ambos casos. Los humanos también podemos perdonar. Errar es humano, perdonar también. Es importante notar que muchas veces Jesús, tratándose de enfermedades, ataca la razón primera de las enfermedades, otorgando perdón al enfermo. Conmigo, por favor, vayan a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, en el versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mantengan en mente también que estamos aprendiendo que perdonar también es humano y que Jesucristo fue un ser humano, no una divinidad. Jesucristo fue un ser humano igual que nosotros. Porque ahora vamos a ver algo singular que hizo el Señor Jesucristo y que podemos hacer nosotros. 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Porque ahí Jesús ya había dicho: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Bueno, escriba, vos que sos escriba, que eras de los pocos que no eran analfabetos en esa época, podías haber leído en la ley qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del pecado, de la enfermedad, qué es lo que dice acerca de perdonar a los demás. Acá le dicen que decía blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Bueno, acá tenemos la respuesta: el hombre también puede perdonar. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirles: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, es decir, era hombre igual que cualquier otro hijo de vecino, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, igual que nosotros tenemos potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y mandate a mudar. Vete a tu casa. El Señor Jesús tenía autoridad para perdonar pecados porque Él era un ser humano. Nosotros somos seres humanos, nosotros también podemos perdonar.
Y lo singular del caso es que Él nunca pecó. Él no pecó y sin embargo perdonó pecados. Nosotros pecadores, todos, aunque renacidos, podemos pedir perdón a Dios y perdonar a quienes nos ofenden. No hay cambio duradero y verdadero hasta que uno reconoce el error y pega la vuelta. Sale del barro y hace lo que tiene que hacer con Dios primero y con su hermano en Cristo después. Marcos 11. No hay intermediario entre Dios y usted excepto Jesucristo. Nadie excepto Dios puede absolverlo de la pena. Por eso usted va a Dios, no a ningún hombre. Luego va a su hermano o hermana. Marcos 11, versículo 24. Dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, mirá lo que dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone. Recuerden que habíamos visto que ahora estamos en una situación de perdón de mayor calidad, si me permiten, que esta todavía. Para que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Muy bien, generalmente nosotros asociamos el perdón de pecados de Dios al hombre, pero el perdón también es una herramienta valiosísima entre los hijos de Dios. Los unos nos perdonamos a los otros. Entre los muchos beneficios del perdonar está el beneficio de esa reciprocidad. Yo perdono y soy perdonado. Es como la ley del dar y recibir. Cuando doy puedo estar a la expectativa de recibir. La misma ley se aplica para juzgar, condenar y perdonar. En un rato regresamos a esto. Ahora vayamos a Lucas capítulo 6, por favor. Lucas 6. Versículo 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Es decir, que juzgar, condenar, perdonar y dar están asociados en reciprocidad. Acá estos dos versículos muestran claramente la reciprocidad que hay con estas cuatro cosas, juzgar, como digo, condenar, perdonar y dar. Además, llama nuestra atención que haya dos nos y dos sís. Miren los cuales son, no juzgar, no condenar. Esos son los dos nos. Miren los dos sís, perdonar y dar. Eso es lo que dice. Pero guarda con esto, por favor, mucho cuidado con esto. Este es un mandamiento individual. No quiere decir que usted perdona si los otros le perdonan. La palabra dice que usted perdone, independientemente que a usted lo perdonen o no. La palabra dice perdonar, es lo que usted hace. La palabra dice no juzgar, es lo que usted hace. La palabra dice no condenar, usted no condena aunque lo condenen a usted. La palabra dice dar, usted da aunque no le den. ¿Por qué? Porque la palabra... El amor de Dios es hacia allá, es un amor del dar, que está pensado en un dar totalmente. No que sea malo, que esté mal, que le sean recíproco. Claro que sí, es hermoso que le sean recíproco a uno, pero usted perdona no porque lo perdonaron. Recuerden, nosotros ahora estamos después de Pentecostés, en una categoría superior del perdón otorgado por Dios a las personas. Ahora todos nosotros valimos el Señor Jesucristo, Él pagó por nuestros pecados. Por eso estamos en una situación de superioridad con respecto a la época de los evangelios o del Antiguo Testamento. Eso es lo que quiero decir. Entonces, usted no juzgue ni condene aunque a usted lo juzguen y condenen. Usted sí perdone y dé aunque a usted no le perdonen ni le den. Usted haga la palabra con total independencia si alguien le hace para con usted o no. Santiago 5. Quiero que veamos ahora a perdonar más amar más orar como salida de una situación de enfermedad y que siempre debieran ir de la mano. El registro que vamos a trabajar, yo sé, es un registro de Santiago dirigido a un grupo de personas
vinculadas a la ley, pero ya viviendo la administración de la gracia. Por eso ahí menciona aceite, que lo vamos a ver en un rato cuando leamos, en Santiago 5, que era una costumbre que traían de la administración anterior, pero que en realidad no hace falta en esta administración. En Santiago 5, en el versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Bueno, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, que es lo que les mencionaba, en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Ve, lo asocia de una manera u otra, lo vincula. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, al decir justo habla de la gente, de los santos de Israel del Antiguo Testamento, pero fíjense que Jesucristo nos hizo justos, así que bueno, entienden. Esto es lo que yo quería leerles acá. ¿Cuál es la vinculación entre una cosa y otra? Entre perdonar, amar y orar. El tema es que el pecado estorba nuestra relación de comunión con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Eso es lo que pasa, estorba. Por eso esta es una fórmula matemática que yo propongo. Confesión de las ofensas de los unos a los otros, más el perdón de pecados de los unos a los otros, más la oración de los unos a los otros, igual a ser sanados. ¿Lo ven? Es muy importante todo esto en nuestra relación entre nosotros. Pecar es extraviarse de la verdad. Usted puede hacer que un pecador vuelva de su error hablándole la verdad, es decir, la palabra de Dios, pero en amor. Versículo 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ven, habla del pecado, ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es una cosa que todos nosotros nos ayudamos a todos nosotros. El extravío de la verdad está mal, pero cada tanto uno patina y se corrige volviendo a la verdad, que es la palabra de la cual uno justamente se extravió. Por eso es que los unos a los otros nos hablamos la verdad en amor. Esta es la manera que nos mantenemos en el curso correcto. O si nos desviamos, también de esta manera regresamos a las vías de la palabra de Dios. Lucas 7. Vamos a ver ahora a un fariseo de nombre Simón que invitó a Jesús a su casa. Entró en escena una mujer de la ciudad que, según nos muestra el registro, era considerada como pecadora. Esta mujer entró y llorando ungía los pies del Redentor con un perfume que ella había traído. Como el fariseo dudaba de Jesús, dijo para sus adentros: si este fuera profeta, él sabría quién es esta clase de mujer. Como Jesús fue informado por revelación acerca de este mal pensamiento, procede a preguntarle al fariseo lo que está registrado aquí en Lucas capítulo 7, comenzando en el versículo 41, que dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, ya sabemos lo que es un denario, y ahora cuando leemos tenemos una buena idea de lo que es la deuda en aquel entonces, y el otro 50, 500 y 50, la décima parte de 500, eso es lo que debía uno y el otro, muy bien. Teniendo y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces Simón, que de la palabra no entendía ni un pomo, pero de denarios entendía un montonazo, le dijo: bueno, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: correcto, te ganaste 600 denarios, le dijo. Correcto, rectamente has juzgado, dice el Señor Jesucristo. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies.
Por lo cual te digo, Simón, vos que te la sabés todas, que sos un fariseo, que tenés mucha plata, sus muchos pecados les son perdonados. No negó que los hubiera. Lo que afirmó es que le fueron perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Entendés, Simón? Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿pero quién es este? Lo mismo le había pasado en otro escenario. ¿Se acuerdan? Que también perdona pecados. ¿Qué le pasa? Si es hombre, ¿cómo va a perdonar pecados? Eso te demuestra que ellos eran tan santos que nunca pecaban, pero que no perdonaban los pecados de los demás. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, anda tranquila, ve en paz. Es muy importante esta declaración de verdad del Señor Jesucristo, porque damas y caballeros, nosotros somos personas a quienes se nos ha perdonado mucho. A nosotros se nos perdonó más de 6 millones de denarios. El Redentor está diciendo que nuestro deseo de perdonar está directamente asociado con nuestro percatarnos de lo mucho que nos fue perdonados. Por el amor de Dios, nunca olvidemos eso. A cada uno de nosotros nos perdonaron 6 millones de denarios. Jesús perdonó los pecados de esta mujer y la gente religiosa que estaba en el lugar se preguntaba quién era él para perdonar pecados. Hoy día también los enemigos de Cristo quisieran más que nada que los pecados no les sean perdonados a las personas. Ese es el deseo del adversario. Él quiere que la gente esté esclavizada, encadenada al y encadenada por el pecado. Pero nosotros queremos para la gente y en particular para nuestros hermanos lo mejor de Dios. Por eso nos perdonamos mutuamente y nos transformamos en una extensión del corazón del Señor Jesús y por supuesto una extensión del corazón de nuestro maravilloso Padre Celestial a los otros. Dios a través de Cristo a mí y de mí a los otros. Dios nos perdona a nosotros y nosotros perdonamos a nuestros hermanos en Cristo. El perdón tiene una arista de la gracia muy importante. Dios modeló el perdón a través del dar a su Hijo por todos nosotros. Esa es la arista de la gracia en el perdón. Ese es el aspecto de la gracia. Pues a nosotros, ¿y por qué es gracia? Porque fue gratuito. A nosotros no nos costó nada ser perdonados. El perdón es la manifestación horizontal de la gracia de Dios que nos vino de manera vertical. Perdonar básicamente es cancelar una deuda con el fin de proveerle al ofensor la oportunidad de arrepentimiento y de restauración de la relación rota. Lucas 23. Ahora que vamos acá a Lucas 23, voy a hacer una rápida visita a los momentos del Redentor antes que ofreciera su vida en sacrificio por todos nosotros, porque si no, no ganamos entendimiento de lo que estamos por leer en Lucas 23, porque nos va a parecer increíble lo que el Señor Jesucristo va a decir acá que leamos en Lucas 23. Recuerden, momentos antes de que Él sea entregado como ofrenda por nuestras vidas, Judas lo entregó con un beso. Judas lo entregó con un beso. Lo vinieron a buscar muchas personas con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y ancianos. Todos los discípulos lo dejaron, huyeron de su presencia. Lo llevaron ante Caifás, buscaron testigos falsos que no podían coincidir en sus mentiras. Le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y lo abofetearon los alguaciles. Pedro, que fue el que estuvo más cerca, lo negó 6 veces. Lo llevaron atado a Poncio Pilato.
Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que cambiaran la libertad de un malhechor, Barrabás, por la vida de un inocente, Jesús. Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata, le pusieron una corona de espinas, le golpearon con una caña la corona y le escupían. Repartieron su ropa entre ellos, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Los principales sacerdotes lo escarnecían junto a los escribas, los fariseos y los ancianos. Los ladrones crucificados junto a él también lo escarnecían. Y en Lucas 23, versículo 33 dice: y después de haber padecido las torturas más impensadas, por algo así como 48 horas, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Puf. Después de todo lo que hicieron, después de todo lo que le hicieron, dice la palabra de Dios que si yo quiero andar como él anduvo, debo seguir sus pisadas. ¿Por qué no seguir estas pisadas? ¿Qué quiero hacer los milagros? Levantar a Lázaros, hacer que paralíticos anden y no seguir estas pisadas. Estas son las pisadas de nuestro Redentor también. Este es el corazón de amor, entendido de la voluntad de Dios, de nuestro ejemplo en el andar cristiano, en el medio mismo de la agonía y la burla de sus captores. Primera de Juan, capítulo 2. ¡Qué palabra de Dios! Dios mío, ¿cómo hace nuestro Padre Celestial para dejarnos una y otra vez sin excusas que nosotros podemos ejercer este amor de Dios como Él lo hizo, como nuestro Señor lo hizo? Primera de Juan, capítulo 2, mirá lo que dice el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, así anduvo nuestro Señor Jesucristo. ¿No leíste lo mismo que yo en Lucas 23? Después de todo lo que pasó, ¿habías pensado que Él pidió perdón por esta gente? Por esta gente nuestro Señor pidió perdón. Ahí está clarísimamente declarado en Lucas 23 el andar de Jesucristo en una situación límite que nosotros no hemos confrontado ni vamos a confrontar jamás. Si vos decís que permanecés en Él, entonces, hermano, andá como Él anduvo. Si el Redentor pidió a Dios que los perdonase a estos que buscaban tan injustamente su vida, ¿cuánto más nosotros podemos perdonar, extender nuestro perdón a las personas y mayormente a nuestros hermanos en Cristo?